Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda parte del video donde estamos hablando del modelado, del análisis y del diseño de este tanque elevado de agua. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser comenzar con la configuración que deberemos de cargarle al programa para calcular correctamente con Sismo esta estructura. Primeramente, en obra, datos generales, lo que hacemos es chequear la parte del sismo y chequeamos los coeficientes de reducción que hemos aplicado dependiendo de la ductilidad del sistema. Le hemos aplicado valor de 2 porque es una estructura que casi no tiene potencial para disipar sismo de forma inelástica. Aquí tenemos que tener en cuenta la fracción de sobrecarga de uso si es que introducimos la carga del agua dentro de la hipótesis de carga de uso o sobrecarga viva, porque aquí nos tomará un valor, un porcentaje de esta carga. Vamos a dejar un valor de 0 aquí porque vamos a introducir dentro de la hipótesis de carga muerta. Esto es muy importante para que se considere el agua en el empuje del sismo. El aspecto de la configuración lo tenemos que tener muy presente. Ahora vamos a ver los perfiles, pero bien, el modelado tiene que ser ordenado. Tenemos que trabajar con la gestión de capas y tenemos que activar cada una de las capas que estemos trabajando para introducir correctamente cada uno de los elementos. Vemos que he desactivado todos los elementos y me he quedado solamente con las columnas. Vamos a ver estas columnas cómo están hechas. Si le hacemos una vista 3D, vamos a verlas y vemos que está compuesta de perfiles G soldados. Ahora lo vamos a ver, pero son perfiles G y están conformados en frío, es decir, aquí se le ha doblado en frío y por lo tanto presentan microfisuras de fábrica. Tenemos que intentar trabajar con perfiles laminados, sobre todo para temas estructurales. Pero bien, no podemos negar una realidad, que estos perfiles se utilizan diariamente en estas estructuras, lo cual es incorrecto ya de partida. Muy bien, vamos a cerrar aquí. Ya tenemos claros los perfiles que se han utilizado, porque esto es un depósito que existe en la realidad. Muy bien, ya tenemos claros los perfiles que estamos trabajando para columnas. Ahora vamos a eliminar tema de las columnas, vamos a marcar las vigas principales, vamos a ver qué perfiles se están utilizando para las vigas principales. Si vamos aquí, decimos barra, describir, vamos a ver por ejemplo esta de aquí, podemos observar que estamos trabajando con perfil laminado con perfil T unión soldada, cordón continuo. Tenemos este perfil que se le suelda a otro exactamente igual y de esa forma se genera esa geometría en T, que vamos a visualizar a continuación en herramientas vista 3D. Aquí podemos observar muy bien los perfiles en T. Ahí están los perfiles en T. La L con la L forma la T. Eso se le dice cuando se está modelando. Muy bien, vamos a ver los perfiles que se han utilizado ahora, por ejemplo, para las diagonales. Insisto, esto es un caso real. Estamos modelando exactamente igual como está construido para chequear si está bien o está mal. Muy bien, además es un caso real que existe. Tengo entendido, según los ingenieros, me han transmitido que este depósito está ejecutado en la realidad. Entonces vamos a decirle barra, describir. Vemos que es la misma situación, otros perfiles 100% de espesor de 1 centímetro. Ahí lo tenemos. También en T unión soldada. Vamos a activar ahora, por ejemplo, la lámina. Solamente queremos centrarnos en la lámina base que va a sostener el agua. Vamos a ver cómo hemos modelado esta situación. En láminas, le hemos dicho lámina nueva y simplemente hemos dibujado, conectando con los nudos, esta lámina. Si le hacemos herramienta vista 3D, vamos a ver que solamente es una lámina de un espesor determinado. Esto se trabaja con los elementos finitos. Esto es muy importante porque son elementos de rigidez infinita y tenemos que tener en cuenta que en la realidad no se comportan con rigidez infinita, sino que se agrietan en el proceso de deformación. Así que mucho cuidado con los elementos finitos. En la discretización de esta lámina discretización, estamos poniendo que se discretice cada metro porque no nos interesa, en este caso, la discretización excesiva. Queremos que el programa calcule de forma rápida, pero si queremos un cálculo más preciso, podríamos poner aquí cada 0,25 para que discretice de una forma más exacta y tengamos más datos para analizar. Pero no lo vamos a hacer, vamos a marcar 1 por el momento porque no nos interesa
chequear esto por el momento. Vamos directamente a activar las laterales. Ahí está, tenemos las laterales y observamos que se cierra completamente este cubo. Estamos uniendo los nudos, sencillamente hemos dibujado la lámina y son elementos finitos. Eso lo tenemos que tener muy claro. En estas cargas laterales para las láminas, ¿cómo se introducen? Introducción de cargas sobre láminas, tenemos que trabajar con esta carga triangular, porque es el empuje triangular del agua, como cuando tenemos un empuje de terreno, pues exactamente igual como introduciríamos. Tenemos que trabajar también con la dirección y sentido de aplicación de la carga dependiendo de los vectores directores de esta lámina. Aquí está el vector director de la lámina de color verde. Tenemos que tener en cuenta también el signo de la carga, si va a favor del vector director o va en contra. Colocaremos aquí -1 o el valor que tengamos ahí. Ahí está, el valor de menos o el valor positivo dependiendo de la carga que queramos introducir. Y por supuesto carga triangular, definiendo una carga inicial y una carga final para generar ese triángulo. Muy bien, voy a desactivar y voy a activar la base. Ahí tenemos la base que ha sido introducido con la carga total del agua. Tenemos que es una carga repartida de 3,75 toneladas por metro cuadrado. Sabemos la densidad del agua, por lo tanto, como tenemos los metros cúbicos de este depósito, podemos calcular la carga repartida. Tenemos los metros cúbicos totales y los dividimos por el área. De esa forma obtenemos esta carga repartida que va a resistir esta lámina. Muy bien, hemos hablado de los aspectos más importantes. Y en la lámina de escribir sección, muy importante introducirla correctamente desde lámina nueva, cuando es acero laminado, con el espesor de la lámina, si estamos trabajando con lámina de 10 milímetros, de 1 centímetro, muy importante este aspecto. Muy bien, ya hemos visto lo más importante del modelado. Muy bien, ahora vamos al análisis. ¿Qué es lo que hicimos? Pues le dimos a calcular y lo que hicimos fue comprobar los elementos. En esta parte observamos que este cuadrado que tenemos aquí de color rojo nos marca un límite de esbeltez, es decir, tenemos una sección que supera el límite de esbeltez. Tenemos que limitar la longitud de pandeo de esta pieza para que cumpla. Nosotros podemos incluso chequear el artículo de forma exacta y podremos ubicar en la comprobación de estado límite último qué es lo que está fallando. Limitación de esbeltez para compresión. Tenemos la fórmula, K es el factor de longitud efectiva, longitud de la barra, y el radio de giro. Hemos hablado muchas veces en los cursos del radio de giro. En los edificios también existe la fórmula de la longitud no arriostrada y hemos hablado muchas veces de esta solución que tenemos que tener en cuenta también para edificios, para la generación de las vigas secundarias, que tienen que estar arriostrando las vigas principales dependiendo del radio de giro de la barra, que depende directamente de su inercia. Muy bien, podemos sacar el radio de giro de la barra en los prontuarios de las secciones. Muy bien, aspectos también a considerar es el aspecto sísmico. Si nos vamos a los listados, vámonos directamente al aspecto sísmico. Vamos a activar solamente la parte del sismo para que nos dé todos los listados. Vamos a los modos de vibración. Vamos a observar que tenemos una deformación que se genera en diagonal. Podemos observar que en el modo 1 estamos desplazando masa en el sentido X y en el sentido Y, con lo cual en la deformación se nos va a ir en diagonal cuando observemos la deformada. Lo mismo sucede para el modo 2. ¿De acuerdo? Esto se puede solucionar si modelamos con secciones tubulares o que tengan la misma inercia en Y y en X. Lo mejor es modelar con una sección tubular, como estamos indicando, para evitar esta situación de torsión. Vamos a hacer lo siguiente. El modo 1 en X o Y, indistintamente, vamos a chequear cómo se están deformando. Cálculo, deformada. Vamos a ver concretamente la hipótesis de sismo en X en el modo 1, por ejemplo. Vamos a exagerarlo por un valor de 200 para que veamos bien la deformada. Muy bien, y podemos observar cómo deforma en diagonal este depósito.
Ahí lo tenemos. Podemos observar cómo está deformando. Esto no sería la deformación idónea, pero podemos admitirlo para este caso. Para este caso lo estamos analizando así, pero que sepamos que tendríamos que modelarlo de otra manera para obtener un mejor comportamiento. Si analizamos el modo 2, va a suceder exactamente lo mismo. Se va a ir para el otro lado. Pero bien, tenemos que analizar también el modo 1 en X y en Y, y el modo 2 en X y en Y, porque la masa se va en diagonal. Así que tendremos que analizar los dos sentidos para cada modo. Muy bien. Una forma para detectar que esté trabajando bien esta diagonal que tenemos en la parte superior, porque aquí tenemos una diagonal, es aplicarle la carga muerta del peso del agua y ver que esté deformando bien. Aquí lo voy a exagerar por un valor de 30 nada más. Quiero que veamos la deformada y que veamos que la diagonal esté trabajando con el conjunto. La diagonal debe de trabajar, ¿de acuerdo? Debe trabajar con el sistema. De esa forma habremos introducido bien la lámina. La lámina tiene que conectar ahí para que deforme como estamos observando, todo en conjunto. Así que la deformada nos puede dar mucha información de valor para saber si hemos modelado bien la estructura. Vemos que los triángulos están conectados con esa diagonal. Como está conectado, podemos afirmar que trabaja unido. De la manera que cuando nosotros volvemos, vemos que esta diagonal, que está debajo de esta lámina, está conectada a la lámina. Esto podría ser un error de modelado si no lo tenemos presente. Muy bien, voy a abrir ahora un modelo en el cual se ha corregido la situación que teníamos ahí, de esa barra que no cumplía. Cálculo, comprobar elementos. Tenemos concretamente esta situación. Podríamos haber introducido unas diagonales aquí, pero no habrían arriostrado bien esta barra. Es decir, hemos reducido la longitud de pandeo de esta barra con la introducción de un rombo, si lo quieren llamar así, o un cuadrado girado, que está concretamente de la siguiente manera. Si hacemos la vista 3D, podemos observar cómo se ha introducido y lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Pero bien, esto en la obra es bastante difícil de generar. Por lo tanto, lo recomendable que es la introducción en estos puntos de lo que vamos a mostrar a continuación. Pero me voy a ayudar de esta situación. Vamos a hacer así, concretamente vamos a eliminar y vamos a quedarnos solamente con las diagonales. Las diagonales vamos a utilizar el concepto de lámina para generar una placa de transmisión ahí. ¿Cómo se hace? Pues lámina nueva, introducimos un espesor que podría ser de 10, de esta forma, es decir, de 1 centímetro, me parece mucho, pero podríamos colocarle de 6. Vamos a decir que es acero laminado, A36, y ahora ya la podemos dibujar. Si nos vamos a este nudo, por ejemplo, una medida podría ser esta, solamente para mostrar cómo se modelaría. Vamos a tomar esta situación de aquí, vamos a tomar este valor y vamos a dibujar una lámina de transmisión. No se ve porque lo he introducido en otra capa, como podemos observar, la lámina lateral. De esa forma lo he introducido. Si le hago una visualización completa de los elementos, podremos observar esa lámina que se ha introducido ahí. Y si le hago herramientas vista 3D, podemos ver esa placa de transmisión que se ha colocado justamente en este punto. Y de esta forma va a ser mucho más fácil ejecutar en obra esta situación. En estos extremos también tenemos que colocarla. Vamos a ver cómo se haría. Tendríamos que venir aquí. Vamos a decir lámina nueva. Obviamente tendríamos que crear otra capa. Pero ahora a modo de ejemplo, para ver cómo deberíamos de hacerlo. Dependiendo de las barras que acometan a este nudo. Muy bien, en herramientas vista 3D podremos observar la lámina lateral que está ahí para la redistribución de esfuerzos. Muy bien, y el aspecto importante aquí es la discretización de esta lámina. Lámina discretización. Esta lámina deberá ser discretizada, por ejemplo, cada 0,2 aproximadamente, para que sea
bien discretizada y poder ser analizada en el programa. Otro aspecto importante a tratar es el siguiente, es la conexión empotrada de la base. Esto por supuesto se hace desde aquí, desde nudo, vinculación exterior, se seleccionan los nudos y se debe de empotrar la base. Esto era todo lo que quería comentar de este modelado, que es bastante interesante, todos los aspectos que hay que considerar, el modelo de elementos finitos, los elementos lineales y toda la redistribución de esfuerzos que tiene que haber para que se deforme de forma correcta este depósito. Y también toda la situación de configuración que tiene que ser acorde a la realidad. Muchas gracias por la atención y nos vemos en los siguientes videos.